¿Está bien contada la historia de América? No, para nada. Esto no está bien. Esto ha sido una tergiversación, ha sido una mentira. Al contar la historia de América, vamos a ver que se descalabra la historia de varias partes del planeta Tierra. Esta es la historia que no debe ser contada de América, una historia prohibida. Sin lugar a dudas, este programa será uno de los más controversiales, delicados y álgidos de tratar, y para algunos hasta les parecerá osado y atrevido e insultante. Hablaremos de la verdadera historia de América. Y digo verdadera historia y con énfasis. Historia excluida, ocultada, tergiversada, a completa conveniencia de unos cuantos que un día tendrán que dar cuentas de sus omisiones fraudulentas. El origen americano de los pueblos europeos, como Hungría, Sumeria, Mesopotamia, la India, Polinesia, Europa Central y otras más. Y otra evidencia contundente son los extraños y misteriosos objetos encontrados en 2 lugares de Ecuador. Pero no es solo una suposición, es una categórica realidad. Nuevamente le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Nelson Pineda Brito a Mil Historias. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias amigo, gracias otra vez por la invitación. Me alegra muchísimo que hayas aceptado y además que abordes el tema tan interesante que vamos a tratar hoy. En nuestro canal quiero recordarle a todos nuestros amigos que en nuestro canal nos gusta ver la historia desde los diferentes ángulos. Recordemos que no todas las personas tienen la verdad absoluta. De hecho, ninguna tiene la verdad absoluta. Por eso es importante conocer lo que piensan aquellas personas que de una u otra manera han investigado sobre este tema álgido de la historia del continente, del denominado Nuevo Mundo, de aquel que en 1492 aparece en los libros de texto como descubierto por el continente europeo. Pero sabemos que esto lo hemos cuestionado también en nuestro canal y hemos analizado muchísimas aristas del tema. Vamos ahora con la primera pregunta, mi querido Nelson. Y esta pregunta creo que es la base de todo lo que podrías comentarnos. ¿Está bien contada la historia de América? No, para nada, esto no está bien, esto ha sido una tergiversación, ha sido una mentira. Y está mal contada. Y debemos entender de que esto va a descalabrar todo. No, al contar la historia de América, sí, vamos a ver que se descalabra la historia de varias partes del planeta Tierra. ¿Y en qué te basas para ello? Justamente vamos a hablar de 3 personajes importantísimos en esta vez. Sí, estoy basado en investigaciones de 3 personajes y he unido yo, en mi investigación, he unido a esos 3 personajes y dos cosas importantísimas aquí en el Ecuador. La una que sería el famoso Museo del Padre Carlos Crespi y la otra lo que está dentro de la Cueva de los Tallos. Perfecto. Los micrófonos son tuyos, amigo. Adelante. Esta es la historia que no debe ser contada de América, una historia prohibida, información muy incómoda para algunos. Sin lugar a dudas, este programa será uno de los más controversiales, delicados y álgidos de tratar, y para algunos hasta les parecerá osado y atrevido e insultante. Este programa, que hablará de una de las verdades que vergonzosamente fue adulterada y escondida bajo los libros de los historiadores desaprensivos y cómplices. Hablaremos de la verdadera historia de América, que tiene que ver con muchos lugares importantes del planeta. Y digo verdadera historia y con énfasis, historia excluida, ocultada, tergiversada, a completa conveniencia de unos cuantos que un día tendrán que dar cuentas de sus omisiones fraudulentas. Porque se ha cimentado en mentiras sin ninguna clase de bases, falsedades que se han venido repitiendo y contando de generación en generación, hasta nuestros días. ¿En dónde? En escuelas, en colegios, en universidades, libros y hasta en películas famosas. Estas teorías están basadas en las investigaciones de 3 personajes importantísimos. Primero, el húngaro Juan Morix, explorador, lingüista,
geólogo historiador. Trabajos de muchos años plasmados en el único libro que dejó él, que se llama El origen americano de los pueblos europeos. Repito, póngale mucha atención. El origen americano de los pueblos europeos. También está basado en las contundentes investigaciones de la ecuatoriana Ruth Rodríguez Sotomayor, investigadora y escritora, que dedicó toda su vida a escudriñar la verdadera historia de América, y del profesor y doctor Héctor Burgos Stone, chileno, quien también aportó con tremendas indagaciones para desenmarañar la verdad del supuesto nuevo continente que él decía mal llamado América. Pero ¿de dónde nos afianzamos o cuál es el pilar fundamental para arriesgarnos a dar a conocer semejantes investigaciones? Uno de los ejes principales para asegurar esta tesis es la de las lenguas, vocablos y nombres. Repito, lenguas, vocablos y nombres. Más específicamente estaríamos hablando de los topónimos. ¿Qué son los topónimos? Son los nombres propios que se les atribuye a un lugar, a lugares, a una región o de un país, derivados de lenguas antiguas o arcaicas, y los antropónimos, que es el otro pilar fundamental, sí, topónimos y antropónimos. ¿Qué es los antropónimos? Es lo que se estudia o lo que estudia el origen y significado de los nombres que se les da a las personas. Repito, topónimos, los nombres propios de lugares, de países, de regiones, y antropónimos, los nombres o el significado que se les da a las personas. Esta investigación habla de la relación o conexión directa de América del Sur en especial, y también de Ecuador, Perú, Colombia y otras regiones con lugares tan apartados como Hungría, Sumeria, Mesopotamia, la India, Polinesia, Europa Central y otras más. Y otra evidencia contundente son los extraños y misteriosos objetos encontrados en 2 lugares de Ecuador. Recuerdo siempre con gran entusiasmo cuando en la escuela el maestro de historia empezaba a contar la fantástica aventura del descubrimiento de América y la llegada de Cristóbal Colón en sus 3 carabelas o barcos a descubrir un nuevo continente perdido, en donde habitaban indios salvajes y había oro en grandes cantidades. Pero qué ingenuos pudimos ser ante estas tremendas mentiras. Todo esto fue una falsa, una patraña, un invento de los cuenteros españoles. Aquí vamos a hablar de uno de estos personajes, Juan Llanos Morix, de nacionalidad húngara, que fue un explorador y aventurero incansable que llegó a Ecuador en 1962. Él anduvo por algunos países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Venezuela. Fue un erudito en algunas ciencias, entre esas la espeleología, y un doctor y especialista en las lenguas antiguas, arcaicas y ancestrales, lo que se conoce como las lenguas muertas. Dijo él: buscamos el pasado para saber de dónde venimos y a dónde vamos. No podemos seguir con una historia confusa y tergiversada que mantiene a oscuras a pueblos y naciones que en su momento histórico le han dado su contingente categórico y valioso aporte cultural a toda la humanidad. Fíjense lo que dijo Juan Morix. Dice él: la exclusión del continente americano del movimiento histórico-cultural de los pueblos es la piedra angular de la distorsión que reflejan nuestros conocimientos actuales de la prehistoria. El origen de pueblos y culturas no encuentra solución. Nadie sabe a ciencia cierta hasta la fecha de dónde mismo se originó la cultura e inclusive de dónde se originaron grandes civilizaciones como la Sumeria,
Todo esto, ¿por qué? Por haberse excluido de nuestro globo terráqueo al continente americano. Repito, toda esta confusión, todo este problema, toda esta desinformación, este no saber, esta ignorancia, porque si vamos al condumio de las cosas, vamos a darnos cuenta que nadie sabe en realidad de dónde sale la cultura, es por haber excluido de todas estas cosas al continente americano, al continente americano. Entonces, América muestra una maravillosa unidad cultural que se extiende a lugares casi imposibles de comprender, que podían avanzar hasta otros lugares lejanos de la Tierra. Pero no es solo una suposición, es una categórica realidad. Todo esto dice Juan Morix. Él dice que desde América, si llegan hasta la Polinesia, Melanesia, Micronesia, más allá y bajo la línea equinoccial se proyecta hasta la India y la Baja Mesopotamia. Y la cultura, así como también a Europa Central y la península ibérica. La cultura va desde aquí hacia allá. En esta línea que sigue a lo que se le conoce como el Camino del Sol, escribió el hombre su historia. Repito, es una línea imaginaria que se conoce como el Camino del Sol. El hombre escribió su historia. El mismo Camino del Sol usaron los antiguos habitantes de América para realizar sus grandes migraciones navegando. ¿Pero por qué? En la línea equinoccial tenían los antiguos pueblos la visibilidad de las constelaciones que se ven simultáneamente en esa latitud, solo allí, solo de esta forma. De día navegaba siguiendo esto que estoy diciendo, el camino del sol. Tenían estos pobladores un extraordinario conocimiento de los 4 elementos básicos: tierra, agua, aire y fuego. El conocimiento de las corrientes marinas y de los vientos alisios, además de disponer de los materiales más preciosos para la navegación, como era uno de esos, el palo de balsa. Esta gente hacía de los viajes transoceánicos no una hazaña, sino un viaje común, a pesar del tiempo que se necesitaba para tales travesías por el mar. En otras palabras, para ellos no era difícil trasladarse navegando grandes masas de agua hasta lugares tan lejanos del planeta. Repito, hasta lugares tan lejanos del planeta. Quería yo haber tenido como unos 11 años y recuerdo, me gustaba salir a caminar con mi abuelito por las montañas cercanas a mi ciudad andina llamada Cuenca. Montañas donde conocí lo que es el amor a la aventura y a la madre naturaleza. Me asombraba del canto de las aves, del croar de las ranas, el mugido del buey. Recuerdo solía ir cruzando un bosque muy extenso y bajar hasta un manantial en una especie de quebrada que había a 2 kilómetros desde donde acampábamos. En un cántaro tomaba agua y traía para poder hacer la comida y beberla. Para ese entonces nunca hubiese imaginado que por aquellos cerros, posiblemente hace cientos de años atrás, transitaron también hombres de enorme sabiduría y vastos conocimientos ancestrales. Esto nos causará sorpresa y muchos pensarán que esto está fuera de foco, esta afirmación que voy a decir, esta afirmación de la historia. Pongan atención, amigos, a estos detalles, a estos números, a estas cifras. Hace 7,000 u 8,000 años antes de Cristo, un pueblo andino llegaba navegando en balsas a la Baja Mesopotamia. Repito, un pueblo andino, un pueblo de los Andes, iba navegando y llegaba en balsas a la Baja Mesopotamia. Y sienta las bases culturales allí. Y luego se difundirán y serán absorbidas por otros pueblos, que a su vez retransmitirán los conocimientos adquiridos. A este pueblo se lo ha denominado Sumir, Sumir o Sumer. Repito,
A este pueblo, allá, lejano, se le denomina Sumir, Sumir o Sumer. Conocen la escritura ideográfica y luego la cuneiforme, y por ello se los tiene como iniciación de la historia humana. Fíjense que a este pueblo se les tiene como la iniciación de la historia humana. Su cuna o sus orígenes no se han encontrado aún, y como es común, se atribuye su origen a los grandes desiertos asiáticos, de donde las crónicas medievales, como por arte de magia, hacen surgir todos los pueblos. El pueblo de Sumer, escúcheseme bien, el pueblo de Sumer tuvo su origen en América. Y desde este continente, llegaron en navíos hasta la Baja Mesopotamia. Ahora, ¿cómo sostener todo esto? Vamos allá, justo vamos allá, porque no podemos lanzarnos a decir semejantes, entre comillas, barbaridades. Sí, entre comillas, ojo lo que estoy diciendo. No podemos lanzarnos sin tener evidencias. Sí, tenemos que estas teorías, evidenciarlas y saber por qué se dice semejante cosa. Porque esto, si me escucha hablar un historiador, va a decir, este está loco. Si me escucha hablar un español de esos que escribieron la historia como les dio la gana, va a decir, este es un hereje, este es un demente. Pero no es así. Sí, entonces vamos con estos detalles importantísimos. Adelante. Aquí vamos a hablar de otro personaje que es, que ya lo dijimos, es la investigadora Ruth Rodríguez Sotomayor, ecuatoriana, nacida en la ciudad de Guayaquil. Ella falleció este año lamentablemente, pero dejó un legado tremendo para el planeta Tierra, no solo para nuestra arte. Ella se dedicó a la investigación durante 37 años. 37 años de su vida investigando, y escribió un libro dividido en 6 volúmenes que se llama La historia del hombre preamericano. La historia del hombre preamericano. Asegura que la historia fue escrita ¿por quién? Por los ganadores o vencedores de las guerras. Ellos han escrito la historia a su conveniencia. Ella ha descubierto que la historia que nos enseñan hasta en estos momentos es una verdadera estafa, dice Ruth Rodríguez. Dice que lo que se enseña en las instituciones educativas es equivocado, porque los investigadores, escúchese esto, ¿por qué? Porque los investigadores no han hecho bien su trabajo. Ellos desconocen el origen de muchos pueblos europeos y asiáticos y ocultan esa deficiencia, esa ineficacia. Ellos ocultan, ¿por qué? Porque a la final investigan y no saben el origen. ¿Qué, qué tienen para resolver esto que es tan importante? Como el origen de los sumerios, el origen de los sumerios, el origen de los fenicios, el origen de los vascos, de los tibetanos, petruscos, el origen de los chinos, magiares, húngaros. A la final no saben en dónde está su origen. Estos historiadores lo que han hecho es apoderarse de todos estos conocimientos ancestrales y deformarlos, deformarlos. Y por medio de ellos, viviendo con la manipulación de estos conocimientos, adquirir posiciones de privilegios, ¿sí? Viajes, publicaciones de libros, traficar con las reliquias arqueológicas. O sea, ese es el objetivo. Sí, ellos se han privilegiado, ellos se han servido, porque con esto han viajado, han publicado sus libros, han traficado con las reliquias arqueológicas. Ruth Rodríguez habla aquí con palabras, sí, o sea, con los topónimos y antropónimos. Runa Simi, lengua de la humanidad, eso significa Runa Simi, lengua de la humanidad. Quechua, quechua significa trabajo con hilos, aquí hay cosas equivocadas, sí. Quechua es trabajo con hilos y vamos a detallar después esto.
Estamos aquí, amigos, contando otra versión de la historia. Otra versión de la historia. Y Ruth Rodríguez se basa también en los famosos libros líticos. ¿Qué son los libros líticos? Son piedras labradas, tablillas grandes de piedras que están escritas allí. Sí, escritura o símbolos o dibujos. Estos son los libros líticos. Ruth asegura también esto. Vocablos del idioma sánscrito, escúchese. Vocablos del idioma sánscrito en los idiomas de Ecuador y otros más de América. En la India, en los libros sagrados, están por doquier los vocablos del Karamaya. Karamaya. Y la raza Karamaya serían los instructores y maestros de los brahmanes. Y todos sabemos que ellos son de América. De América. El Tiahuanaco en Perú, del Tiahuanaco en Perú, emigraron al Tíbet, del Perú al Tíbet, al Asia, y allá se llamaban los Campas. Su origen es en el Perú. También los del Tiahuanaco fueron a la Mongolia y fundaron un reino cuando estaba bajo la dinastía de Yang. 3 reinos allá, sí. Chan Chan, Koucha y Ascu. Repito, fundaron allá Chan Chan, Koucha y Ascu. Estos son topónimos o nombres del Runasimi. ¿Qué más dice Ruth Rodríguez? Dice que hay las pruebas de los viajes a la India. En 1901, un libro se encontró del autor argentino Chirwa. Este estudia la fonética del Runasimi y Aymara y el sánscrito originario. Paracas, si ya sabemos de dónde está Paracas en Perú, que significa la energía universal. Sí, entonces se divide en para, la energía universal, y cas significa también. Los peruanos llegan a China, convirtiéndose allá en los príncipes huancas. Allí no se conoce el origen de la cultura Chan, o sea, no se sabe. Han investigado y no saben de dónde se proviene la cultura Chan. Sin embargo, en Perú está Chan Chan, la famosa muralla de Chan Chan, esa parte arqueológica llamada Chan Chan. Y van allá a la China y fundan la cultura Chan. Los peruanos se encuentran también en Egipto. Allí hay vocablos y dice Ruth Rodríguez que hay evidencias. Los manas, sí, que son todo esto, es aquí del Ecuador. Todos estos nombres, toda esta gente, todas digamos, estas culturas son de aquí del Ecuador. Los manas van a Persia y llegan a alojarse en un pueblo mana entre los montes sacros, y nadie sabe su origen a sí mismo, ni su verdadera procedencia, que es de Manadí. Manadí, aquí en el Ecuador, zona de la costa ecuatoriana, pero el verdadero nombre es Manabí, sí, o sea, con una separación, Manabí, que en sánscrito significa el nombre, diosa de la tierra. Nombre, diosa de la tierra, Manabí. Los ambatos, que este es un lugar del Ecuador, van a Madagascar, donde los nombres de todos los topónimos llevan el nombre de ambato. Los macas, que está aquí en el oriente del Ecuador, un pueblo, sí, que menciona Heródoto, y ellos llegan a Libia. La palabra Macará del Ecuador, de un lugar de Ecuador asimismo, aparece en el Mahabharata, que significa una técnica de los militares de esta zona, cuando se relata la batalla de Kurukshetra. Los pegus, que están en Imbabura, aquí en el Ecuador, pueblo peguche, estos viajan al Tíbet, y allá se llaman los pegus, justamente. Hasta hoy en la actualidad, allá en el Tíbet se llaman los pegus, pero estos son de peguche.
Los chotas, Ecuador asimismo, que realmente no existía como tal, o sea, como tal, así. Esta palabra fue alterada por los jesuitas, pues no había la A, ni la E, ni la O. Sonaría chutas. Esa sería la palabra correcta, los chutas, si no los chotas. Pero estos llegan a la India y forman la provincia de Chota Nagpur. Van a la India y forman la provincia de Chota Nagpur. Los chotas están aquí en el Ecuador, en la zona de Imbabura, y son de raza negra. Entre paréntesis, los grandes jugadores de fútbol que tenemos en el Ecuador. Los Tung o Tungurahuas viajaron y se asentaron en Siberia. Tungurahua es otro lugar del Ecuador. Y estos van a Siberia. Y allí se forma la cultura de los tunguses. Ahí están los nombres clarísimos. Los Tungu, los Tung o Tungurahuas, repitiendo, viajan a Siberia y ahí forman la cultura de los tunguses. Y también la famosa zona de Tunguska. No hay por dónde perderse. Tunguska. Esto viene de aquí del Ecuador, de Tungurahua. Los tungus también van a Birmania y forman la etnia de los Tung. P-U-N-G. Van a Birmania y forman la etnia de los Tung. Sigamos con los nombres. Los salasacas, comenzando con T. Los salasacas, los más este es interesante porque están relacionados con los semitas y de allí los famosos libros líticos. Una biblioteca lítica dice que ella tiene una colección de esas imágenes del señor Eduardo Maldonado y son mapas estelares, como los mapas modernos, con todas las señales e indicaciones para navegar. Grandes navegantes se guiaban con las estrellas, el sol y la luna. En estas tablas de la cultura Valdivia, que es de Ecuador asimismo, está la enseñanza. Si esto es una locura. De Pitágoras. De Pitágoras, así dice Ruth Rodríguez. En estas tablas de la cultura Valdivia, que es del Ecuador, está parte de las enseñanzas de Pitágoras. Su nombre es de la lengua guara. Guara, pita igual a rojo y guaras igual a guerrero. Imagínense, Pitágoras es una unión de, de palabras de aquí del Ecuador. Y es una cultura antes del diluvio. Mucho de lo que has expresado tiene también vínculos con las hipótesis que ha manejado o que manejó en su momento Florentino Ameghino, en el argentino, que daba por sentado de que la especie humana realmente surgió en América y que de ahí se expandió al mundo. Creo que Florentino Ameghino fue quien sentó las bases de esa hipótesis, del que brotaron muchos otros investigadores que afianzaron aquellas y que han cuestionado la historia oficial del continente. En todo esto, hay algo que a mí me resulta muy, muy interesante, ¿no? Sin dudas, la historia siempre la escriben los vencedores. Eso está más Los que que, claro. los que ganan las guerras. El Eh, que gana la guerra escribe como quiere los libros, exact- la historia. exactamente. Ahora, yo pongo en cuestionamiento el hecho de que quizás, muy probablemente, al llegar los europeos, tanto españoles como ingleses, al continente americano, ellos pudieron desconocer que había otra historia, pudieron desconocer aquella historia y que sembraron las bases para una tergiversación involuntaria de la misma. Yo prefiero pensar eso. Prefiero pensarlo porque en aquel momento no existían ni siquiera los estudios arqueológicos, ni existían investigaciones profundas, ni mucho menos. A quien yo le achacaría culpas es a los investigadores posteriores, a los contemporáneos. Si existen evidencias de todo esto, ¿por qué la academia no lo investiga? ¿O existen intereses de ocultar aquello por, a ver,
mezquinos intereses personales, Claro. grupales, académicos, en fin, todo aquello. Es Se todo eso. sí, se basan en que, a ver, y la ciencia es muy clara en eso, ¿no? La ciencia dice, aquello de lo que no existen evidencias, pues no está, no existe, no está. Pero ¿quién nos dice que no hay evidencias? ¿Quiénes nos dicen que no hay evidencias? Y estamos conscientes de que aquellos que nos dicen que no existen evidencias, ¿realmente están seguros de que no hay evidencias o están tapando algo? Por supuesto. Es que, amigo Giovanni, te pongo una cosa clarísima para no perdernos de esto. Sí. A ver, suponiendo que hay un tipo que se llama Miguel Torres, por decirlo así, sí, como un nombre cualquiera, Miguel Torres. Este es un famoso escritor, es un ejemplo nada más, no existe el tipo. Sí, Miguel Torres, famoso escritor, famoso historiador. Ya, este es desde hace años. Como es un tipo de entroncado con todo el mundo porque es famoso, este escribe la historia. ¿Quién se atreve a contradecir a Miguel Torres? Si alguien empieza a investigar, ¿no es cierto? Dice, parece que Miguel Torres estaba equivocado. El otro empieza a investigar y yo creo que Miguel Torres. ¿Quién se va a atrever a contradecir a semejante eminencia de Miguel Torres? Claro. Ahí se van a topar con los primeros problemas. Y si alguien osa a contradecir a Miguel Torres, pues es tildado de loco. Sí, y le van a desbaratar el pequeño trabajo que de pronto ese investigador empieza a hacer. Sí, entonces es David contra Goliat. Claro. Hay muchos ejemplos. Intereses, exacto. Y los intereses que corren tras de eso, el dinero que corre tras de eso, toda una serie de situaciones y de grupos de poder. ¿Tú consideras que esta hipótesis de que América y específicamente Sudamérica es la cuna de la humanidad? Sí, y digámoslo así, te voy a demostrar por qué. Porque vamos a llegar y a mis investigaciones del Museo del Padre Crespi. O sea, ¿cómo es que sí existió el museo y de dónde estaban sacadas esas piezas? Y a la cueva de los tallos una vez más. Y ahí nos vamos a dar cuenta perfecta que no podemos perdernos y que esta teoría es una realidad. ¿En qué te basas? ¿Qué evidencias podemos encontrar allí? Querido amigo, antes de comentarte esto tan contundente, permíteme darte más nombres que están en mi provincia, en la provincia de La Suay, Cañar y Loja, ¿sí? Para que vean que esto es contundente, esto es real, esto es cierto, ¿sí? Antes de entrar al tema de que tú acabas de mencionar. Perfecto. En las provincias de Azuay, Cañar y Loja, repito, en el país Ecuador, subsisten aún los topónimos y patronímicos. Por ejemplo, tenemos la palabra Sumer, ¿sí? Esta se deriva en Sumer, en Sunimir y hasta en Shumir. Inclusive hay un pueblo cercano a mi ciudad que tiene la dicha derivación que se llama Shumir, en donde sale el licor. Sí, Shumir, un pueblo que queda de aquí a 45 minutos. Pero desde Sumer a Shumir, o al revés, desde Shumir hasta Sumer. En el norte del Perú, en el departamento de La Libertad, existe una ciudad, ya dijimos, en ruinas y cubierta por la arena del desierto, Chan Chan. Cubre un área aproximada de 20 kilómetros cuadrados a pesar de los cientos de años transcurridos y estragos del tiempo, así como los causados por el hombre. La antigua ciudad, con sus canales de riego y los muros de la ciudad que aún se mantienen, nos dan un ejemplo de urbanismo que muchas veces no encontramos en otras modernas ciudades. Y la cultura que prevaleció en ella es de los sumerios. Su extraordinaria riqueza ornamental, la cerámica, el repujado en oro, todo esto, estaríamos hablando que son fielmente, o sea, es como una copia, o allá es una copia en la Baja Mesopotamia de Chan Chan. En la India, otra vez, la Baja Mesopotamia, en el Asia, también en Europa, hay muchos pueblos que tienen su origen en el continente americano, de donde algunos salieron hace ya muchos milenios, distanciándose de su tronco lingüístico y racial. Ahí están intactas las lenguas y costumbres americanas, allá,
allá muy lejos. Entre estos pueblos se cuenta el Magyar, que actualmente se encuentra en Europa. El pueblo Magyar remonta su genealogía a los dos progenitores Gog y Magog, y sus tradiciones ubican en lo que ellos llaman, ojo con esto, en Hungría, en Magyar, el Magyar, el pueblo Magyar, en Hungría, sí, sus orígenes, ellos mismos dicen que se remonta a lo que ellos denominan el solar patrio que significa el centro del mundo, sí, solar patrio, el centro del mundo. Esta tradición la conserva aún la ciudad de Quito, aquí la capital del Ecuador, que se llama a sí misma la mitad del mundo, y su nombre guarda la tradición de los progenitores, pues su historia se remonta al antiguo reino de Quitus. En la lengua magiar significa dos progenitores, Kip, des y sus progenitores, Quitus de sus progenitores. Una de las más grandes ciudades del Ecuador, Guayaquil, conserva en su nombre un hermoso y significado recuerdo. Su etimología correcta es partiendo del antiguo nombre Guaya, como Guaya, U antiguo, ancestral y Aya madre, en el antiguo Magyar. Por ello su significado es madre ancestral o antigua. En el Magyar actual corresponde a On Aya, los topónimos y antropónimos. En América conservan aún las antiguas denominaciones magiares. Esto se hace más visible en las regiones donde aún se conservan intactos los nombres originales como Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México. Por esta razón, los investigadores magiares orientaron sus investigaciones hacia la India, donde gastaron sus mejores energías, pensando que allí darían con sus orígenes. Estaban muy errados, pues buscaban en un lugar completamente equivocado. En este mismo proceso también les ha pasado a los investigadores del pueblo vasco, que les siguieron la huella a su pueblo hasta la India, sin llegar a dilucidar su origen. Amigos, la verdad, aunque suene descabellada, estos orígenes de estas culturas tienen en América. Ah, aquí están los orígenes. Aquí vamos a hablar de un personaje que se llama Héctor Burgos Stone, chileno. Él fue un investigador, filósofo, músico, escritor y docente universitario. Realizó estudios de antropología cultural y lingüística. Escribió libros que se llama Amaraca, un mundo sin tiempo, en el 2006. Amaraca, un mundo sin tiempo. Dice que la palabra correcta es Amaraca y no es ningún nuevo mundo. Es el mundo antiguo. Amaraca, lo que conocemos nosotros como América, es un mundo antiguo, aunque la historia moderna elaborada sobre los intereses de la colonización europea le haya puesto aquel nombre. Sí, o sea, dice que América está mal puesto, que no es. Y sabemos que justamente que América supuestamente viene por este navegante llamado Américo Vespucio, el cual Héctor Burgos Stone dice que no existió Américo Vespucio. O sea que le pusieron mal puesto la palabra América, que en realidad, según Héctor, dice que se llama Amaraca. Y Amaraca significa tierra de los inmortales. Amaraca, significado tierra de los inmortales. También se habla, según otros investigadores, se habla de que la palabra correcta es Abya Yala, que así se le debería conocer también a América. Bien, entonces aquí hay algo importantísimo, este detalle que dice Héctor Burgos Stone. La historia no corresponde a los hechos reales, dice. Él ha realizado investigaciones durante muchos años y dice que aquí hay una tremenda confusión. La palabra quechua, a los que se les denomina como la lengua indígena en Sudamérica, así se le denomina la lengua indígena en Sudamérica, quechua. Esto dice que hay una confusión. Fue una confusión de los españoles. Dice que cuando ellos llegaron por primera vez a América,
un grupo de indígenas estaba tejiendo soguilla, sí, soguilla estaba tejiendo, que es una especie de soga fina o cuerda para confeccionar manualidades. Les preguntaron, ¿qué lengua hablan ustedes? Y ellos le dijeron, quechua. Sí, los indígenas pensaron que los extranjeros les estaban preguntando qué están haciendo en esos momentos o qué están confeccionando. Eso pensaron los indígenas. Y por eso le dijeron quechua. Pero el verdadero nombre de su lengua, de nuestra lengua, es Runa Simi. Runa Simi. ¿Qué significa? Runa, hombre, y Simi, lengua. O sea, el lenguaje del hombre. El lenguaje del hombre. Ahora sí, amigo, vamos con las otras evidencias. El Museo del Padre Carlos Crespi. Eh, Voy a tratar de simplificar porque es enorme el tema del Padre Carlos Crespi. Sí, pero voy a tratar de irlo simplificando para que vean que esta es una prueba contundente de lo que estamos diciendo este día. Esto es lo que tenía el Padre. Sí, bien. Em, Padre Carlos Crespi Crossi fue un sacerdote de la comunidad religiosa de los salesianos. Él era un doctor en ciencias naturales en la Universidad de Padua y se graduó. En 1923 fue asignado a la ciudad andina de Cuenca, a mi ciudad aquí en Ecuador. Tenía una misteriosa colección de objetos en un museo que él fue acrecentando con el paso del tiempo. Estos objetos que a continuación voy a detallar fueron estudiados, analizados en un determinado momento por expertos. Su preciosa colección, según los estudiosos en leyendas ancestrales, lingüísticas e intérpretes de antes del famoso diluvio, estos objetos de culturas tan antiguas y algunas casi desconocidas como la Sumeria, Fenicia, Magiar, como la hindú, Mesopotamia y Babilonia. El padre tenía una pirámide, sí, una pieza muy extraña de oro. Y esto hay que tener en cuenta, dicen ellos que tenía una similitud con la forma y simbolismo egipcio. El sol representa en la parte superior de la pirámide, actualmente asociada con el enigma del el ojo que todo lo ve. Estamos viendo aquí esta imagen, sí, con esta pirámide. A los lados hay unos gatos, que no son pumas ni jaguares, pero los gatos sí son animales sagrados en el antiguo Egipto. Hay unas serpientes también a los lados de los gatos. La serpiente entonces es un símbolo universal adorado en todas las culturas del mundo antiguo, como una imagen de la vida regenerada. Un último detalle. Bueno, hay también el sol o que simboliza también al ojo que todo lo ve, está encima de la pirámide, el sol o el ojo que todo lo ve. Entonces también decíamos que al lado izquierdo del sol hay 4 pequeños círculos, mientras que al lado derecho hay 5 pequeños círculos. Posiblemente estos son los planetas de nuestro sistema solar. Esto tenía el padre Crespi en su museo, esta placa valiosísima de oro. Otro objeto, figura tallada de un sacerdote vistiendo una túnica ceremonial. Obsérvese en la cabeza una especie de mitra, que hasta ahora llevan los obispos como parte de su traje ceremonial. También en este objeto hay serpientes. Sí, hay unas serpientes en la parte de arriba. Y en el piso hay muchos signos y símbolos. Al igual en su vestimenta, en su cinto, hay símbolos sumerios. Símbolos sumerios. Tenía este objeto el padre Crespi. Otro objeto circular con varias figuras dentro del objeto, como un espermatozoide, el sol, una estrella que tenía el padre Crespi. Aquí hay lo que se conoce como el Nimrod con alas. Nimrod con alas. En el Museo Británico registra una escultura gemela, exactamente igual a esta, con el nombre de el guardián del palacio del rey asirio. Y hay aquí una representación que también dicen que es una copia, que aquí hubo una copia en el Ecuador, y que sería una representación sumeria de un ser hombre pájaro, un símbolo asociado con los famosos Anunnaki. En la izquierda
la figurilla de la colección del padre Crespi y en la derecha la misma figura pero con la cultura egipcia de Irak. Hace años, ya dijimos esto, en algún momento se produjo un incendio y desaparecieron todos estos objetos, como 15 objetos valiosísimos. Alguien o algunas personas quisieron ocultar una vez más la verdadera historia de la humanidad tras las llamas siniestras de lo que pasó. Y vamos con la caverna de los tallos. Lo que encuentra Juan Morrix en lo que él denomina la biblioteca metálica. ¿Cuáles son estos objetos? Los vamos a detallar. ¿Sí? Esto fue notarizado y legalizado por Juan Morrix. Encuentra una biblioteca de miles de libros de metal sobre repisas, cada libro con un peso alrededor de 20 kilos. Páginas grabadas por un lado con símbolos, diseños geométricos e inscripciones. Una segunda biblioteca de placas translúcidas, decía que es posiblemente como de un cuarzo, como de cristal. Estas son rectangulares con canales incrustados y situados asimismo sobre caballetes cubiertos con láminas de oro. Encuentra cientos de estatuas humanas zoomórficas, algunas sobre pedestales pesados, representando varias especies de animales e insectos, también representando humanos en diferentes posiciones, demostrando una variedad de emociones. Encuentra barras de metal de variadas formas y montones de oro aluvial. Encuentra también instrumentos para hacer botones y joyas, todo dentro de las cavernas tallos. Puertas selladas, posiblemente decía que son tumbas enormes, cubiertas en piedras semi-preciosas, y encuentra un sarcófago hecho de un material translúcido que contenía un gran esqueleto humano cubierto en oro. Amigos, estas son las evidencias. Esto no es imaginación, esto existe, esto hubo en el Ecuador, y digo hubo porque estos objetos se robaron del Ecuador del Museo del Padre Crespi, pero todavía hay allí, bajo tierra, esta gran biblioteca metálica, este gran museo natural. Muy interesante, sí. Sabemos que la historia oficial nos plantea que realmente del Museo del Padre Crespi no se perdió nada, pero hay tantas personas que sostienen lo contrario que hacen dudar y hacen pensar en todo esto. Y con respecto a la biblioteca metálica en la Cueva de los Tallos, eh, a ver, como siempre hago en mi canal, yo nunca doy nada por sentado, porque no soy quien para afirmar aquello o lo otro, porque no lo viví. No tengo la experiencia ni tengo las evidencias para afirmarlo. No obstante, me hago una pregunta con respecto a la Cueva de los Tallos, y tú que has estado tantas veces en ella, me gustaría hacértela. Se habla de la biblioteca metálica allí, en el interior de la Cueva de los Tallos, y que Juan Morix la descubrió. Pero pasados los años, se han hecho múltiples investigaciones y exploraciones en la cueva y, al parecer, no han No hay, encontrado nada. no hay nada, no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Son, son 7 cavernas, amigo. Aparte de ufólogo, aparte de contactado, soy investigador. Sí, el investigador tiene que estar con mente fría, razonable, inteligente. Sí, son 7 cavernas. Todo el mundo busca en la caverna equivocada. Eso está en otra caverna, con otro tipo de acceso, en donde nadie se imagina cómo es el acceso. Sí, está allí mismo, está en la misma montaña, pero nadie sabe el acceso. Es totalmente distinto al otro tipo de acceso de las otras cuevas. Allí está la biblioteca metálica. Entonces, ¿Juan Morix ocultó el acceso? Se habla de que Juan Morix ocultó algunos accesos. Sí, porque te, te recuerdo que no solamente la biblioteca metálica, es este museo natural, en donde detallé ahora. Sí, sí. Entonces se habla de que Juan Morix ocultó muchas entradas, muchos accesos, pero la entrada a la biblioteca metálica
está con, tiene protecciones y hay una protección natural que yo estoy investigando, que yo sé, que yo lo digo en mi libro. Sí, Ujú. es una protección completamente natural y tiene que ver con el agua. El agua está protegiendo esa entrada. Quizás esté bajo agua la entrada. Exacto. Mm. Todo este tema de la Cueva de los Tallos, el Museo del Padre Crespi, son es súper interesante, es apasionante y genera una cantidad de inquietudes fenomenales. Y si lo unimos a toda la hipótesis existente y que tú sostienes de que el origen de la humanidad realmente fue en América, de que nuestra historia está mal contada, a propósito o por desconocimiento, no sabemos, pero em, despierta la curiosidad mía y me imagino que de muchísimos de nuestros espectadores, de nuestros amigos que tan gentilmente nos acompañan en estas disertaciones. Y yo quisiera antes de terminar esta entrevista, que todos nuestros amigos comenten aquí, comenten en la caja de comentarios qué opinan de todo lo que hasta este momento Nelson nos ha expresado en esta ocasión. Eh, ¿Qué opinan ellos? ¿Qué creen ellos? Si la historia realmente está bien contada o no, si consideran que existen o no las evidencias para que la vida realmente, la cuna de la vida humana, haya sido nuestro continente y que expresen todo lo que desean, siempre como pido en cada video con respeto al criterio ajeno. Recordemos que es una arrogancia intelectual gigantesca creer que nos la sabemos todas y que todo está dicho. La historia ha demostrado que en muchos momentos los mismos historiadores y científicos han dicho esto es así y punto. Y al poco tiempo han tenido que retractarse y han tenido que decir, no, no era así, era de otra manera. Por esa razón, no creo que exista absolutamente nadie en este planeta que pueda decir categóricamente que la historia fue así como está escrita y listo. Recordemos que el océano solamente ha sido explorado en un 5%. El continente, o sea, la masa continental del planeta, solamente ha sido escaneada por LIDAR en un 10%. Recordemos que la selva amazónica aún guarda un enorme porcentaje de territorio en el que un hombre actual, un ser humano actual, no ha puesto un pie. Aún. La inmensa mayoría de las cuevas del planeta no han sido cartografiadas. Solo una ínfima minoría de ellas, y cada vez que entra una exploración, como ocurrió en Sudáfrica, que se metió una exploración por unos huequitos pequeñitos, por unos espacios imposibles casi para un ser humano, se encontró al denominado Homo naledi, un ser que no era humano, pero sin embargo tenía una cultura propia, el Homo naledi, que incluso llegó a cohabitar con el Homo sapiens, un Homo que desconocíamos y que en pleno siglo XXI fue encontrado. Ahora, en América, ¿cuántas cosas aún hay por descubrir? Y como siempre sostengo, como bien dijo Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Quizás hayan muchas evidencias que no se han encontrado o ya se han encontrado y se han ocultado. Recuerden que siempre hay intereses geopolíticos detrás de cada descubrimiento. Amigo mío, ¿algo más que agregar al respecto? Pues solamente decir que, amigos, abramos nuestra conciencia, abramos nuestra mente, no nos cerremos a lo que nos han dicho antes, como tú lo comentas. Analicemos estas cosas, chequemos, analicemos todo lo que estamos diciendo en estos programas. Sí, reprogramémonos, reprogramémonos. Es tiempo de tener una expansión de conciencia, una expansión de conocimientos y decir, a ver, lo que nos dijeron hace años posiblemente no fue cierto, posiblemente fue una mentira. Estamos
creando un nuevo ser humano, lleno de una nueva conciencia, de una nueva evolución. Estamos listos para aprender estas cosas y estamos ávidos de que se nos diga la verdad. Y nos corresponde a cada uno de nosotros, de esas personas que estamos interesadas en hurgar en las huellas del ser humano, nos corresponde a nosotros buscar esos fragmentos de verdad. Y quizás algún día logremos unirlos y descubrir esa gran verdad que es nuestro pasado. Yo en lo personal sí considero que existen muchas lagunas en nuestra historia, que hay que drenarlas para ver qué hay debajo, para ver qué hay en el fondo. Y esta perspectiva que nos plantea Nelson hoy, ¿tú la consideras descabellada, amigo que nos estás viendo ahora desde cualquier rincón del mundo? ¿La consideras descabellada? ¿Consideras ridículo que la humanidad haya surgido en América? ¿Consideras que la historia como te la han contado fue así, que simplemente la humanidad llegó a América por el estrecho de Bering y por determinados flujos migratorios por el Océano Pacífico desde la Polinesia hacia acá? ¿Y si fue al revés? No estoy con un pensamiento ni eurocentrista ni americocentrista. Yo lo que quiero es que todos busquemos un punto de equilibrio y analicemos, que busquemos información, porque el ser humano, o sea, para el ser humano es muy fácil errar voluntaria o involuntariamente. Y quizás hay muchos errores que están emborronando cuartillas desde hace siglos. Nelson, te agradezco muchísimo tu presencia acá, te agradezco muchísimo que hayas abierto tu ventana a la historia de América. Ahora le queda a nuestros amigos sacar sus conclusiones, comentar qué opinan ellos y estar atentos tú y yo también a los comentarios para responder a aquellos que tengan inquietudes. Y como siempre digo en las entrevistas con Nelson, ustedes tienen la posibilidad de incluso apoyarle, no solo por el conocimiento que él ha vertido en sus libros, sino también apoyarle comprando sus libros. Tienes 3 libros escritos, Nelson, ¿no? ¿Cuáles son? Yes. Los dos libros hablan de la Cueva de los Tallos y de las maravillas que hay ahí. Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos, libro agotado, tengo copias y tengo los digitales. Libro está agotado y este libro. Mi segundo libro, Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, civilizaciones extraterrestres, en donde detallo cómo es la biblioteca metálica, cómo es el Museo Natural, ¿sí? Y mi último libro, en donde hablo del experimento que formamos parte de los seres humanos, la Tierra, planeta de superhombres. Perfecto. ¿Contacto para que adquieran los libros? Sí, desde otros países con el signo de más, 593 99 49 67 019. Aquí en el Ecuador, 099 49 67 019. Y a través de tus redes sociales también pueden Y contactar. me van a ver todo el tiempo. Estoy en mis redes sociales, estoy en el canal de YouTube, Ufólogo Nelson Pineda Brito. YouTube, Ufólogo Nelson Pineda Brito. Y en Facebook, Nelson Pineda Brito. Y en TikTok también, como Ufólogo Nelson Pineda Brito. Ya lo saben, amigos. Tienen la posibilidad de adquirir los libros de Nelson y también de apoyarle en su labor de investigación. La investigación no es solamente poner el intelecto, también requiere de recursos. Y una forma que tenemos nosotros de poder apoyar a quienes están investigando, a quienes buscan la verdad, es esa, adquiriendo aquello que ellos generaron con su propio intelecto. Un abrazo, mi querido amigo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Nos estamos viendo próximamente. Así será.